Vamos a comenzar. Primero voy a compartir la pantalla. Ahí. Y ustedes me dicen hasta dónde habíamos quedado. ¿Ya? ¿Hasta ahí quedamos? No, en los mapas Llegamos más. Ya, yo voy a ir avanzando, chiquillos, tranquilo. Ahí. No más. Ahí. cuando estaba mostrando el lado de Grecia, ¿cómo se llama? A ver. Estambul. El chico que estaba en la Te lo península. estaba mostrando Estambul. Estambul. Ahí. ¿Debe ser ese entonces? Creo que Lo que lo mostraste por. no, la otra parte la mostré como en mapa, Sí. en Google Maps, pero en materia. ¿Se acuerdan en qué diapositiva quedamos? Más adelante. Sí, eso quiero saber, la materia. Yo sé que mostré otras imágenes para que ustedes más o menos se ubicaran temporalmente. Ah, sí. Llegamos casi al último. Llegamos por ahí. Por ahí. Ya. Chiquillos, miren, ¿qué vamos a hacer? Creo que no sé si lo mandé a ustedes al WhatsApp. Les voy a hacer llegar la materia de esta clase en formato de fotos al grupo de WhatsApp. ¿Ya? Ustedes van a ver que va a decir semana 1 sociales seguramente, y todo este PPT va a llegar en formato foto para que ustedes lo puedan ver de forma más fácil. Ya, porque yo no sé si todos ustedes tienen PowerPoint en el computador o en el teléfono para abrir. Así que va a ir en formato foto y ustedes van a ver las fotos y es la misma materia. ¿Por qué hago eso? Porque probablemente puede pasar que más de alguno de ustedes va a quedar atrasado. Voy a explicar. Hoy se pudo completar, y así que estoy muy... Lo ideal es que ustedes puedan ir avanzando, ¿ya? Si por a veces motivo, yo digo, ya chiquillos, siguiente diapositiva, que ustedes quedaron atrasados, pueden recurrir a ese apunte y completar la materia. ¿Ya? La idea es que supongamos, también la puedas completar. Los chiquillos que están en forma virtual es exactamente lo mismo, estimados, ¿ya? Es, en el fondo, en caso de cualquier emergencia, ustedes pueden recurrir a eso, ¿ya? Así que vamos a recordar esto un poquito, y habíamos hablado sobre los pueblos prehispánicos chilenos. ¿Qué son prehispánicos? Es que llegaron, son pueblos que estaban antes de la llegada de los españoles. Cosa importante, recuerden que hoy día estamos a 3 de marzo, ¿ya? Así que se ponen en su cuadernito, anoten la fechita 3 de marzo, y por lo menos saquen su cuadernito, porque hagan como que trabajan, y así después no nos retan, y oye, ¿qué hicieron en el colegio? Nada, el profe habló, dijo que iba a mandar una foto, y ya, yo quiero ver qué escribiste, pues chiquito, te compré cuadernos para algo, así que eso, ¿ya? La idea de los apuntes no es que aquí no escriban, sino que ustedes tengan después la forma de poder completar aquello que les pueda faltar, ¿ya? Bien, los pueblos prehispánicos chilenos son los pueblos que se ubicaban en territorio chileno antes de la llegada de los españoles, ¿ya? Pre es antes de. Hispánico viene de Hispania o de España. Teníamos en términos generales dos grandes grupos de pueblos. Unos que estaban en un nivel arcaico y otros que estaban en un nivel formativo. ¿Qué significa eso, profe, de nivel arcaico? Me dirá usted, mi querido estudiante. Pues bien, yo como ser de sabiduría infinita te lo voy a explicar. Arcaico quiere decir que tenían un desarrollo muy primitivo, muy básico, ¿ya? Por ejemplo, no conocían la agricultura, no sabían lo que era construir una casa, sino que vivían en forma nómade, es decir, desplazándose, persiguiendo su alimento, ¿ya? O sea, no tenían casa, exacto. No tenían casa, y por eso se desplazaban. Además, como no desarrollaron la agricultura, yo no podía ir a mi campito a sacar una lechuga, un tomate o una papa, sino que tenía que andar recorriendo buscando bayas, estaba buscando el trigo que florece salvaje o que crece salvaje, algún fruto que se dé en forma salvaje, y cazar el animal. Tampoco manejaba la ganadería, por lo tanto no podía tener allá mi ternerito ahí, y la vaquita, voy a sacarle leche, y cuando está vieja, ahí claro, su lomito vetado, su lomo liso, bueno, para aquel que es vegano vegetariano, su lechuga, su tomate, su palta, está acá. Sí, agregar. Por eso, esa capacidad que hoy en día existe, no estaba en aquella época. Por eso se habla de un nivel un nivel arcaico, ¿ya? Y ahí que teníamos pueblos como los canoeros.
viene de canoa, o sea, andaban en canoa y vivían en estas canoas. No es que la canoa fuera, no es como el mariscador de Quintayo, de la caleta del Membrillo, que se sube a la lancha y se va a pescar y vuelve a la casa. No, vivían en las canoas. ¿Ya? Por lo tanto, ahí ellos se dedicaban a recolectar peces, moluscos, mariscos y también estas plantas marinas, o estas algas que son comestibles, como el cochayuyo, como el luche, ¿ya? Que hasta el día de hoy son alimentos. Además de eso, podía existir la casualidad que pudieran comerciar con pueblos que tuviesen un mayor desarrollo y así obtener otros alimentos. Y ellos, a su vez, vender o intercambiar sus productos. De hecho, se daba mucho. Eso explica porque, por ejemplo, en zonas interiores de distintas las regiones del país, tú puedes encontrar restos de conchitas de mar, incluso restos de crustáceos, moluscos que se hayan comido ahí, y que no fue que fueron a un carrete, abrieron una lata de atún y se comieron el atún, no. O sea, restos, por ejemplo, de jaiba, de espinas de congrio y cosas por el estilo. ¿Qué pueblos están ahí? Los changos, los chonos, los solacalufas y los yagay. Estos pueblos ya prácticamente no existen, ¿ya? Quedan solamente descendientes de estos pueblos. Por el proceso de mestizaje, de aculturación, sus tradiciones se fueron perdiendo con el largo del tiempo, ¿ya? También tenemos los pueblos pedestres. Pedestre viene de pie, o sea, caminar a patita, andar a pie, ¿ya? Ellos se dedicaban a la cacería y la recolección, o sea, iban persiguiendo sus presas. Por ejemplo, si aquí habían, no sé, guanaco, iban persiguiendo el guanaco en patota, y no con pistolas, sino que con lanzas, con herramientas de piedra, con arco con flecha, mataban al guanaco y se comían al guanaco, lo que quedaba lo secaban al sol. Ahí. No es, aquí la sal se conocía, pero la sal marina, no la sal finosa. ¿Podían hacer un proceso de charqui? Probablemente sí. Entonces, charqui o guanaco es, por ejemplo, la forma en la que los pueblos del norte preservaban la carne de este animal. Y de ahí viene charquicán. El charquicán original se hacía con charqui, con carne seca, ¿ya? Bueno, y también ellos recolectaban bayas, frutos salvajes, frutos del bosque, como cuando tú vas. Imagínatelo como que hoy en día tú fueras caminando por el camino de Rautén y las moras que están por el camino te pusieran a sacar moras. Es la misma lógica. Creció ahí, no es de nadie, comía para adentro. Por Manzanar, por Calor, por Rautén, para abajo, para todos lados. ¿Ya? También luego, eso es en el nivel arcaico, ¿ya? Luego vamos a pasar a un nivel de carácter formativo. El nivel formativo tiene un mayor desarrollo, técnico, ¿ya? Dejamos el nomadismo y pasamos a ser sedentarios. Hay un avance en el desarrollo de actividades como la alfarería. En el caso de los agricultores avanzados también hay un cierto desarrollo en el metal, ¿ya? Debido a la influencia inca, de hacer herramientas básicas, de hacer jarrones, vasijas, ¿ok? En este nivel formativo tenemos dos grupos. El primero son los agricultores incipientes. Eso significa que son los agricultores más básicos. O sea, los que tiran la semilla al suelo, le echan agua y esperan que crezca. O sea, sin mayor técnica, sin mayor desarrollo, sin saber lo que es hacer un canal, por ejemplo, para que corra el agua, sin saber lo que significa la importancia que tiene el desmalezado la tierra, cosas por el estilo. Y ahí estaban los pigunches, los huiriches y los mapuches. O sea, eran bien rudimentarios en agricultura, pero tenían esta capacidad agrícola, por lo tanto podían vivir en un mismo lugar. O sea, ya eran sedentarios. Y también tenemos un grupo que se llama los agricultores avanzados. Aquí están los aymaras, los atacameños y los diaguitas. ¿Qué características tienen ellos? Un desarrollo agrícola mayor, es más, una agricultura más elaborada. ¿Y por qué? Porque existió la influencia del Imperio Inca. Ellos fueron dominados por el Imperio Inca y el Imperio Inca trajo sus costumbres, sus tradiciones y su desarrollo tecnológico, ¿ya? Y eso hizo que también fuera más refinado el modo de vida. De hecho, la zona en la que nosotros nos encontramos, que es el Valle de Quillota, fue zona de influencia de pueblos como los diaguitas, ¿ya? Y que estuvieron bajo dominio inca. De hecho, aquí en el Valle de Quillota existía lo que los incas tenían los mitimaes, que eran en el fondo, ellos traían gente desde otros sectores del Imperio Inca a trabajar acá en la tierra,
para producir alimentos y después alimentos llevárselos. ¿Ya? O sea, esta zona fue una zona de desarrollo cultural importante. De hecho, no sé si ustedes recuerdan, quizás son muy chicos, pero cuando estaban haciendo el estadio, estaban remodelando el estadio, tuvieron que parar las excavaciones porque encontraron muestras de alfarería yaguita o de la cultura yaguita. ¿Ah? Claro, también huesos, material, o sea, herramientas que ocupaban carros. Lo mismo pasó cuando remodelaron la calle Chacabuco, donde está Seideman. Lo mismo pasó, tuvieron que detener todo el proceso. Eso te demuestra que esta zona efectivamente fue una zona con un desarrollo de agricultura avanzado. ¿Y saben por qué era? Porque esta tierra, o en este valle, en teoría estaban de las mejores tierras para cultivarse. De hecho, como dato, un típico dato de otra historia muy inútil, pero que lo saben, Pedro de Valdivia, cuando llegó y conquistó Chile, dejó todo este valle de Quillota como su hacienda personal. Esto era como el patio de la casa de Pedro de Valdivia. ¿Por qué? Porque eran las mejores tierras de este país para cultivar. De hecho, aquí, por ejemplo, tú todavía en Quillota tú puedes tirar, no sé, un cuesco de durazno y probablemente te puedas salir a arbolito de durazno. De hecho, yo siempre lo cuento como anécdota. En la casa de mis padres, en el patio había un limón, un naranjo, un palto, la casa al lado tenía 2 paltos. Sí, de la nabo. Pero no esperéis palta casa, o sea, palta, ese es de la palta crucida, palta fuerte, algo así. Pero se daban, así, sin cuidarlos, sin nada. Eso te demuestra la calidad de las tierras, ¿ya? Y esa era la gran riqueza que tenía Chile. De hecho, cuando yo creo que no sé si les conté, pero los conquistadores, como Hernán Cortés, Francisco Pizarro, llegaron buscando riquezas, llegaron buscando oro, plata, y de hecho Valdivia y Diego de Almagro vienen para acá con el rumor de que aquí había más riqueza. Dijeron, no, para el sur hay mucha más riqueza en oro y plata que acá. Y esos tipos vinieron para acá, y se dieron cuenta que no, que la riqueza de acá era una riqueza agrícola que requiere, por ejemplo, para que la agricultura funcione, se necesita trabajo, ¿no? Se necesita entonces meter la mano al suelo, arar la tierra, limpiar, desmalezar, preocuparse de que el agua le llegue, y todo eso es trabajo. Y el español que venía acá no deseaba hacer ese trabajo porque era el trabajo que hacía en España. Dijeron, si me dicen que cruzo un océano 3 meses en barco, rodeado de puro hombre, para venir a trabajar en la tierra, no es negocio, ¿ya? Por eso mucha gente no se asentó en Chile. Esa es una de las razones importantes, ¿ya? Chiquillos, voy a dejar ahí un par de minutitos por si alguien está copiando, lo termine de copiar y de ahí avanzamos, ¿ya? Y si le faltase tiempo, vuelvo a insistir, van a estar las fotos para que ustedes puedan completar todo esto, ¿ya? Imagínate que esto en sí, en niños y jóvenes son como 2 clases enteras. Es como pueblo por pueblo, una lata. Así que hagámoslo así, bien sencillito, bien simple, para no complicar. Permiso, si tapo algo, quiero ver el chat. Y... ¿cómo va a ser? Vamos a el chat, no importa. Eso. Mucho calor, chiquillos. Mucho calor. Queda poquito. De ahí no se pueden acercar mucho más porque después casi nos retaron por eso. Sí, del puesto si se puede, o si no... Es que todo el video. Sí, no, pues digo, si no, esperan que yo les mande las fotos, si te lo voy a mandárselo. ¿Ya? Sí, la voy a mandar por el grupo, les voy a colocar la materia social semana 1. Les dije, el PPT completo va a ir en formato foto. Pero ojo, eso no significa que usted no tenga que copiar en su cuaderno porque vamos a revisar cuaderno tarde o temprano. Y tiene que estar todo. Así que por eso, la idea es que ustedes pueden venir acá y escuchar la clase, cero drama. Pero después igual tienen que tener los apuntes, ¿no? Escritos. Escritos, no pegados. ¿Ya? Bien, voy a avanzar, chiquillos. Bueno, ese era el mapa que mostraba esta diversidad de pueblos. Yo sé que los mapas acá no se ven bien, ¿ya? No se preocupen por eso. Es solamente como una ilustración de que ustedes se den cuenta. No sé si logran ver que son muchos colores diferentes. Ya. Eso significa que en Chile había muchos pueblos prehispánicos, de hecho, más de los que yo nombré. ¿Qué es lo interesante de esto? A ver si lo logro poner con el destacado. Aquí
donde yo puse el destacador, ahí es donde se ubicaba el pueblo mapuche. El río Biobío llegaba aproximadamente hasta... ¿Ah? Solo dimensionamos el data. ¿Tú dices? Fuera de la pantalla. Ah, no, es que está fuera del tamaño de la pizarra. No, eso va a pasar, ¿sabes por qué? Porque la ubicación del dato igual es compleja. Hay que ajustarle al cristal, ¿ya? Y prefiero que se vea un poquito más exacto. Sé que lamentablemente ese hermoso logo lo va a tapar, y esa es otra razón por la cual yo les voy a mandar los apuntes, porque no van a tener nada que los tape, ¿ya? Entendiendo de que puede pasarnos eso alguna vez de que se nos tape el texto, ¿ya? Pero lo que dice en resumidas cuentas el texto es que el mapa presenta la diversidad de pueblos que existen, ¿ya? ¿Y por qué marcaba eso con destacador acá abajo? Ahí, y creo que acá arriba, bueno, no importa, no se va a ver. Pero donde estaban los mapuches, hacia el sur, los pueblos prehispánicos chilenos perduraron mucho más tiempo. Vivieron hasta finales de los 1800. De hecho, a comienzos del siglo XX comienza la desaparición de estos pueblos que están en el extremo sur, como los Onas, los Yaganes, los Teldam, porque fue cuando se colonizó esa zona, cuando llegaron migrantes. Pero hacia el norte no hubo nada que impidiera al español imponer su voluntad, el mestizaje, la mezcla cultural y que la gente muriera por las enfermedades. Por eso hacia el norte quedaron muchos menos, y los que quedaron generalmente más... ¿cómo decirlo? Hacia la cordillera. De hecho, los aymaras, los quechos que quedan, están hacia la cordillera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque justo en la frontera con Bolivia, donde en Bolivia ellos pudieron sobrevivir la altura, claro, que no lo hacía tampoco atrayente para ir a vivir ahí. O sea, yo no creo que nadie quiera ir a vivir a Calama, por ejemplo. Pasaba un cuento de lo que dijo usted, porque si los españoles no vinieron a enseñar ni a perdurar, porque ellos vinieron a robar a Chile, vinieron a tomar todo lo que pudieron por su peinado. Claro, es que eso... Entonces, allá no, como dice usted, de la poco relación, sus padres vivían de las cabras, de los guananos. Claro, y súmale que... Vivían de los pescados, entonces los compadres no interesaban. Claro, súmale que tampoco las condiciones estaban hechas para que ellos pudieran invadir o llegar ahí, ¿ya? Piensa que, por ejemplo, Calama está a 2.800 metros sobre el nivel del mar. No es cómodo ir a Calama, de hecho, te cuesta, te va a apunar, te va a costar respirar, el primer día lo vas a pasar como el ajo, probablemente con fiebre, así como vocabulario, Carlos. ¿Ya? Carlito, yo te voy a decir que se te sale, pero tienes que meter te lo dice siempre, a controlarlo. ¿Ya? ¿Ya? Y fue por eso. De hecho, porque además estos pueblos, como habían estado bajo el dominio del Imperio Inca, cuando se cae el Imperio Inca, estos pueblos también caen, porque no tienen una cabeza visible que los gobiernos dirían que hacer. Por lo cual fue muy fácil someterlo. En cambio, hacia el sur fue diferente. De hecho, hacia el sur, como vuelvo a insistir, fue a finales del siglo XIX, comienzos del XX, cuando llegaron muchos croatas, serbios. Por eso, si tú vas a Punta Arenas, te vas a encontrar con muchos Dragicevic, no sé, Marinovic, Galetovic, pura gente con esos apellidos que son de ascendencia croata que llegaron ahí a vivir, ¿ya? El Porvenir igual pasa. ¿Ah? El Porvenir, ¿También? hay casi puro alemanes. Claro, es lo que, por ejemplo, en Valdivia, donde se llenó de alemanes, por ejemplo. Vienen Temuco las mapuches, 70, muy abajo Mapuche. Eso es los alemanes, por ejemplo, ya, allá la cultura del crudo, de la cerveza, del kuchen, de hecho las viviendas, la cantidad de colegios alemanes que existen, por ejemplo, en Chile, ¿ya? En muchos de esos elementos que lo vamos viendo probablemente más adelante. Bueno, ahí hemos hablado también de la conquista de México-Perú. Bueno, ¿y qué pasó con Chile? Esa es la pregunta. ¿Qué pasó con Chilito? Chilito tuvo 2 expediciones. Lo que está a su mano derecha, en la sala presencial, a la izquierda, lo que están viendo el PowerPoint, es Diego de Almagro. Y al otro lado está Pedro de Valdivia. ¿Ya? Usted que es de mi edad prácticamente se acuerda de los billetes de 500 pesos. El billete de 500 tenía Pedro de Valdivia en la cara. ¿Ya? Tenía la cordillera norte. Exacto. Un billete de café. Pero guardamos uno para tenerlo como recuerdo. Yo lo tengo, le he guardado uno en la casa. ¿Ya? Bien, ¿qué pasó con Chile? Chile tuvo 2 expediciones. La primera fue la de Diego de Almagro. Almagro sale también del Perú y sale con la idea, claro, de encontrar estas riquezas que le habían hablado de que no, hay mucha riqueza al sur. Y partió con españoles, con indígenas que lo acompañaron, y a mi compadre no se le ocurre nada mejor que cruzar la cordillera de los Andes en invierno.
5.000 metros a menos 25 grados bajo cero, sin ropa térmica, sin guantecitos. De partida se le murieron todos los animales que llevaban, por lo cual tuvieron que quedar tirados gran parte de los pertrechos, de los, digamos, de los alimentos, de todo lo que llevaban, y se comenzaron a morir todos por el frío. Al final la expedición fue un fracaso, logró llegar hasta la altura del río Maule aproximadamente, y se tuvo que devolver con la cola entre las piernas porque no podía seguir. Ya, fracasó, volvió. Pero hubo otro tipo que dijo, donde falló mi compadre yo voy a triunfar. Pedro de Valdivia dijo, ya, Almagro se fue por la cordillera, yo me voy a ir por el medio. Hay desierto, no importa, por el medio. Dicho, se fue por el medio, ¡pum! Y logró, en el fondo, su objetivo de llegar a la zona central de Chile, él llegó a la frontera del río Biobío. O sea, él se tocó con los mapuches y dijo, aquí va a ser complicado, así que démonos media vuelta, devolvámonos, fundemos ciudades, fundó la capital Santiago, que su nombre es en honor del apóstol Santiago, pues se llama Santiago del Nuevo Extremo originalmente, fundó ciudades como La Serena, Valdivia, Imperial, ¿ya? Y él quedó como el primer gobernador de Chile, fue Pedro de Valdivia. Bueno, murió en circunstancias muy simpáticas, capturado por los mapuches, lo ejecutaron, evidentemente cobrando venganza, pero se instaló en Chile un dominio del Imperio Español que coloquialmente es conocido como la Capitanía General de Chile. ¿Por qué? Porque era una zona de frontera. De hecho, Chile era la frontera con los mapuches. Era la frontera que tenía el Imperio Español con los mapuches. Por eso se llamaba Capitanía General. Son zonas de frontera y zonas de conflicto. O sea, donde siempre va a haber un roce con el vecino y pueden haber algunos coscachos que vayan y coscachos que vengan. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos los mapas que muestran las rutas. La ruta que está en color verde es la de Diego de Almagro, y ustedes se dan cuenta como mi compadre, voy a poner, a ver si puedo pillar el punto de color, no tengo láser, pero lo vamos a marcar por acá, con el destacado. Mi compadre hace este camino, va por acá, y aquí se mete a la cordillera, se mete al altiplano de Bolivia, y sale por aquí, y dale, y sale a la altura de Copiapó de nuevo en Chile. Esa vuelta que él se da por la cordillera, pasando por el altiplano, es lo que los terminó haciendo fracasar y que todos se murieran. Porque, sí, se hizo todo ese viaje. Ese viaje, evidentemente, no es que se haya pegado un viaje en Uber a la línea del mar, no es lo mismo, se demoró probablemente meses, o un año. De hecho, él después cuando vuelve, claro, él vuelve, si ustedes se dan cuenta, vuelve por el desierto. Él no vuelve por el mismo camino, sino que se viene derechito por acá. Por acá, y pasa por acá. Y llegó de vuelta a Cusco, que era la capital del Imperio Inca. Por eso fracasó. Y si ustedes se dan cuenta, Valdivia optó por una ruta más directa. Se fue derechito. Y le funcionó. Y mi compadre fue el primer gobernador de Chile. De hecho, tuvo que fundar Santiago como 3-4 veces porque cada vez que la fundaba se la quemaban los mapuches. Literal. Y los mapuches eran complicados en aquella época. O sea, recuerda que fueron un pueblo irreductible. Nunca fueron los españoles capaces de dominarlo. Creo que existe un pueblo más en todo el Imperio Español que no fueron capaces de dominar. No recuerdo cuál es el otro, pero los mapuches fueron uno de ellos. Porque los tipos eran pesados. Además que tú matabas al líder de los mapuches y aparecían 5 líderes. Matabas a esos 5, aparecían 20. O sea, era imposible que tú los pudieras controlar. Algo así. De hecho, a mí se le llamaba la teoría de la hidra. La hidra es un monstruo mitológico que tenía una cabeza, y tú le cortabas la cabeza, aparecían 2. Eso pasaba con los mapuches. Por eso fueron tan difíciles de controlar. Que al final optaron por poner la frontera ahí y no sigamos más, dejémoslos en paz, tratemos de comerciar con ellos, de llevar. Y de hecho, por mucho tiempo en el mundo colonial, las relaciones no fueron malas, había comercio. O sea, por ejemplo, los mapuches vendían sus productos, el español le vendía los de él, y habían buenas migas, no era algo tan terrible. Había momentos, evidentemente, de fricción, donde se agarraban, se pegaban sus cachos entre ellos, que rapto unos españoles, que rapto unos indígenas, pero en general la relación no era que fueran 500 o 300 años de guerra constante, no, había muchos tiempos de paz. ¿Ya? Bueno, este esquema, chiquillos, es súper importante, así que les voy a pedir por favor que lo copien, porque de este esquema se basa la pregunta esencial de esta semana. Así que, por favor, abran su cuadernito, tomen su tiempo y lo van a copiar. ¿Ya?
Y a los niños que están en su casa, también. ¿Ya? En su cuadernito, si tiene ahora, está muy cansado ahora, lo que puede hacer es sacarle un pantallazo, pero después lo tiene que mostrar a su cuaderno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en este esquema, lo que estamos presentando es, en el fondo, los aspectos más importantes de la conquista de Chile. Si algo no se alcanza a leer en la pizarra, me dicen y yo lo voy a ir leyendo. ¿Ya? Dice, la conquista. Primero, arriba dice biológico. ¿Por qué? Porque la conquista tiene un componente biológico. ¿Ya? Bueno, antes de eso, ¿qué es conquistar, chiquillos? ¿A alguien se le ocurre qué es conquistar? ¿O en qué otro momento tú ocupas la expresión conquista? Ya, bien, adueñarse de algo. Por ejemplo, ustedes en la vida nunca han dicho a esta persona la quiero conquistar. Ya. Eso, es que el sentido en el fondo es el mismo, porque es, como decía su compañero, es como adueñarse, es como controlar algo, es como poder dominarlo. ¿Ya? Bueno, como dijimos, la conquista tiene un componente biológico arriba. ¿Ya? Y eso se divide en dos elementos. El primero son las enfermedades. Porque aquí hubo una conquista biológica o bacteriológica, se le quiere llamar. Muy ad hoc con modo coronavirus. ¿Ya? ¿Por qué? Porque mis amigos no tenían anticuerpos, los indígenas no tenían anticuerpos para las enfermedades que traían los europeos. Porque nunca habían estado en contacto con enfermedades como la viruela, el sarampión, la fiebre tifoidea o fiebre lenta, y eso hacía que fuera muy letal. De hecho, por eso a nosotros cuando somos chiquititos, cabros chicos de copilla, nos inyectan vacunas, nos inoculan vacunas, como la vacuna de la tuberculosis, la vacuna del sarampión, la vacuna de la viruela, la vacuna contra la polio y otras enfermedades. Porque si no las tuviéramos, probablemente muchos de nosotros estaríamos muertos. ¿Ya? Y es por eso que es tan importante, chiquillo, el tema de las vacunaciones. ¿Había ley de nombre de enfrentamiento o enfermedades? Enfermedades. ¿Ya? En el aspecto biológico hay enfermedades que trajeron los europeos a América que generaron que la población de 100 bajara a 10. ¿Ya? Y fueron gran parte de las muertes de indígenas en América se debieron por las enfermedades. Porque los indígenas no tenían anticuerpos para las enfermedades que traían los europeos. ¿Ya? Y un ejemplo de esas enfermedades es la viruela. ¿Qué es la viruela? Es lo más parecido a la peste que hay. Un tipo de peste. Como cuando el chico te daba la peste cristal, te salían ronchitas, lo mismo. Por eso a ti te vacunan muy chiquitito, a los meses de vida te vacunan contra la viruela, porque la viruela es altamente letal en niños. ¿Ya? Bien, y también en el ámbito biológico, otro elemento importante es el mestizaje. Profe, ¿qué es el mestizaje? Una mezcla de razas. Por ejemplo, llegó el español, viajó 3 meses en barco, rodeado de puros hombres. El tipo llega acá y vamos a ser súper machistas en ese sentido, pero es la mentalidad de la época. Se encuentra con muchas mujeres y del español con la indígena salió el mestizo. O podría ser la española con el indígena sale el mestizo. Y todos nosotros somos mestizos, porque todos nosotros en mayor o menor medida tenemos esa mezcla de sangre. Llegó, y de hecho, hubieron muchos casos también, por ejemplo, pudo ser en otros lugares, en otras latitudes, como el Caribe, era el blanco con el negro, con el esclavo africano, salía el mulato. El indígena con el negro salía el sambo, y así tiene una serie de nombres diferentes. De hecho, hay una clasificación de nombres que son como 30 nombres que agarran. Hay un salto para atrás, no te entiendo, preguntito dónde surgieron esos nombres, pero fueron nombres que le dieron a este mestizaje. De hecho, por eso somos una América mestiza, porque no somos puramente indígenas, ni tampoco somos puramente europeos. Nosotros somos una mezcla de ambos. No somos ni chicha ni limonada, algo completamente nuevo y diferente. A pesar de que los estudios étnicos digan que los países de América Latina con población de piel más clara son Chile, Argentina y Uruguay. Y eso se debe a otros procesos, porque aquí también llegaron otros migrantes con el paso del tiempo.
Por ejemplo, a Brasil y a Argentina y Uruguay llegó mucho italiano, después llegó mucho alemán, que ayudó a aclarar la piel, ¿no? Pero si tú te das cuenta, y si eres, no sé, por ejemplo, tú piensas en un argentino X, tú no te imaginas un tipo, un pailón de 1,80 m rubio de ojos claros. Probablemente te imaginas a Messi. Los argentinos son feos, Pensa en Carlos Tevez. los reales argentinos son más feos que los mapuches. Porque son los tucumanos, son los indios con paentos, orejas largas, son feos tucumanos. Pero por eso te digo, depende mucho de la zona. Por ejemplo, es distinto, claro, un bonaerense a un tipo de Tucumán, de Salta. Es como lo que ocurre en Bolivia, por ejemplo, donde tú piensas que en Bolivia todos son como Evo Morales, y no es así. Por ejemplo, si tú vas a la zona de Santa Cruz, que hace frontera con Brasil, son mucho más parecidos a los brasileños, más cuicos de clarito, más que a lo que nosotros nos imaginamos. Es lo mismo que pasa con los brasileños. Brasil, Ronaldinho, pero no todos son como Ronaldinho y tampoco todos son, no sé, como los niños acá. claro, o algunos son como Kaká, el futbolista, que era más blanquito. ¿Ya? Así, eso te demuestra en el fondo esta mezcla, que la mezcla se puede dar de distintas formas. Puede que tengas más sangre indígena o menos sangre indígena, pero la tienes. ¿Ya? ¿Dónde está abajo? ¿Abajo al final? ¿Ah? Ya, voy a llegar ahí. ¿Dónde dice la primera? Dice político. Abajo, ¿ya? Ahora vamos a pasar al ámbito cultural. En el ámbito cultural tenemos lo que se llama el sincretismo. ¿Qué es el sincretismo, profe? Mezcla de cultura. El sincretismo es una mezcla cultural. ¿Ya? ¿En qué se observa? En la religiosidad, por ejemplo. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es una animita? ¿Perdón? Una animita, las animitas que están en la calle o en la carretera. Sí, exacto, eso mismo. Ese concepto es indígena. Una casita, exacto. De hecho, ese concepto de ánima, de esa como pequeña casita que le hacen a una persona que falleció en un accidente de tránsito o en la vía pública, viene del mundo indígena. Ellos colocaban esos como lugares ceremoniales o de recuerdo de donde cayó una persona, donde falleció una persona. Lo tomaron en el mundo colonial y lo cristianizaron y lo convirtieron en estas ánimas que existen. De hecho, vamos a encontrar vírgenes de color. La Virgen de Guadalupe, en México, la Virgen no me acuerdo nunca el nombre de la Virgen brasileña, pero también es de piel morena. Hay santos de color, como San Martín de Porres, en Perú. Si me preguntas qué dice en el segundo, se forma la capital. La Virgen Montserrat también. La Virgen de Montserrat, 2 puntos. ¿Quién fue? Claudia Cruz. Claudia. Muy bien, exacto. Eso te demuestra que existe. Y otro ejemplo de aquello, chiquillos, es que América Latina sigue siendo un continente efectivamente católico. Y sobre todo mariano. Nosotros tenemos una relación muy fuerte con la figura de la Virgen María. De hecho, por eso siempre, si ustedes se dan cuenta, siempre es como, te preguntan, mamá, papá, mamá. Es mi mami. ¿Se acuerdan cuando decía, quién era? Arturo Vidal decía, es que es mi mami, es mi mami. El amor por la madre viene desde el mundo colonial por un tema cultural, de que históricamente las sociedades, sobre todo en este caso que descienden de la española, el hombre era el proveedor y no estaba en la casa, y la mujer se quedaba criando y cuidando al niño, por lo cual el vínculo, el apego, el afecto surgía con el hijo. ¿Ya? Bueno, tenemos el lenguaje también. ¿Quién sabe lo que significa talca? Cuando dicen, cayó una talca, o sonó una talca. Talca. Trueno. Decían, cuando digo un trueno, una talca. Ahí les faltó campo. Ahí les faltó uyuy. ¿Ya? Por ejemplo, los nombres de lugares, la toponimia. Quillota es quechua. Vitacura es indígena. Tabolango. Concón. Yay. O sea, lo tenemos con... Concón es viento. No, Yay es viento. Concón es tierra de búho. Eso te demuestra que tenemos lo indígena mucho más cerca de lo que nosotros muchas veces pensamos. La comida. Como buen gordito, siempre nombro la comida cuando puedo. ¿Quiero un ejemplo claro de sincretismo y que ustedes probablemente lo ven todas las semanas o de vez en cuando? Un plato de cazuela. ¿Cómo? La carne, la parte cárnica, en América, antes de que llegaran los españoles, la única carne así de
común era la carne de pavo. Y existía, porque existía el pavo en América del Norte. ¿Pero tú alguna vez escuchaste cazuela de llama? ¿Cazuela de alpaca? No. Siempre cazuela de vacuno, cazuela de pollo. El pollo y el vacuno lo trajeron los españoles. El choclo, la papa, el zapallo lo pusimos nosotros. Eso sí que es una mezcla, fusión de cultura. El mismo charquicán. Las vestimentas, los ponchos, por ejemplo, no el poncho que ocupa el guaso para el 18, ese guaso que nunca en su vida ha arado la tierra, sino que el poncho que ocupa el guaso, ese poncho gigante que vaya en invierno, que te pesa como 5 kilos con agua, cuando está cayendo la baruga y se te moja. Ese poncho viene, o tiene su esencia, su origen, en la vestimenta mapuche, en los ponchos que ocupan los mapuches. Eso te demuestra cómo culturalmente hemos ido mezclando los elementos, ¿ya? Y por último, hablamos de a nivel político, se forma la Capitanía General de Chile, que es una zona de fronteras, ¿ya? Es una zona de frontera, de contacto entre el indígena y, en este caso, el dominio español, ¿ya? ¿Copiaron el esquema, cierto, chiquillos? ¿Lo terminaron? Sí. Bacán. Para aquellos que no terminaron, chiquillos, lo pueden buscar, es la diapositiva 12. La última parte dice zona de fundador. De fronteras. ¿Ah? Frontera. ¿Ya? Bien, ahí tenemos unas imágenes que ilustran, ahí tenemos al curita o al misionero diciéndole, convertirte o muere, pecador. ¿Ya? Ahí está, bueno, en este caso más bien parece un africano más que un nativo americano, pero igual sirve el ejemplo. Lo que se ve aquí en la segunda imagen que está arriba, que es una foto de la ciudad, si no me equivoco, es el casco histórico de Santo Domingo, en República Dominicana. Entonces se ven estas construcciones aquí súper ajadas, súper como que ya se estuvieran cayendo porque son patrimonios del siglo XV, del siglo XVI. Y abajo, la única incomparable cazuela con ese pasto arriba que es, no sé si es perejil o cilantro. ¿Cuál es la diferencia? Ustedes dos no respondan. ¿Cuál es la diferencia entre el perejil y el cilantro? El olor. ¿Cuál tiene raíz? El cilantro. El cilantro tiene raíz y el perejil no tiene, no tiene raíz. Sí, pero cuando te lo venden no. Pero cuando lo comercian. Por eso te decía cuál era la diferencia, ¿no? Ah, sí. No, yo lo cacho así porque cuando chico era típico. Cuando compras perejil y ves el cilantro. Y te ganas un chachazo por pajarón, me decían. Porque te lo mostraron antes de irte. Digo, mira, tiene raíz. Ya, eso. Bueno, eso es lo que les pasa a las generaciones nuevas. Ya te acostumbraste a saber cuál es cuál. O si no le pregunté al cayó el kiosco sin vergüenza, que no cacho, compadre, cuál es cuál. Elíjamelo usted, que usted sabe que cuál está bonito. Bien, eso era en cuanto a la clase, chiquillos. ¿Ya? Nos quedan 4:15, ¿cierto? Sí. Ya, nos quedan un poquito de 20 minutos. Ya, lo que vamos a hacer ahora, les voy a mostrar la guía y les voy a mostrar la pregunta esencial. ¿Ya? Para que... ¿También hay que copiarlo? No, eso es como un resumen de más de lo que vimos. ¿Ya? Esa era la primera clase. Chiquillos de Zoom, voy a dejar de compartir y voy a abrir la guía. Así que no se preocupen, no pasa nada, no es el fin del mundo. No es que el profe se haya muerto, al menos todavía no. Vamos a abrir nuestro hermoso Word actualizado del 2010. Estamos en Chile. Cancelar. Ya. Ahí. Vamos a volver. Ya. Estimada gente de Zoom, ¿se ve, cierto? Sí. Se ve. Bien, gracias. Bien, la guía consta de dos grandes partes, ¿ya? La primera es un mapa, tranquilo, sé que no lo vamos a poder hacer ahora, pero ustedes tenían acá un mapita y ustedes tenían que ir ubicando los lugares, ¿ya? No se preocupen, ¿ya? Ahí veremos si alguna vez tenemos tiempo a hacerlo. Pero igual si lo quieren intentar hacer, será drama, ¿ya? Recurran a internet, recurran a una clase que tengan en la casa, a un libro viejo, a Wikipedia, a lo que sea. Pero intenten hacerlo porque igual es un buen ejercicio para que ustedes aprendan a ubicarse espacialmente. Sé que probablemente no lo van a hacer, pero lo dejo ahí por si acaso. ¿Ya? Era un mapa del mundo, y en la segunda hoja vienen las preguntas de desarrollo. ¿Ya? Por ejemplo, esta pregunta decía, ¿qué características comunes tienen las civilizaciones maya y los imperios azteca e inca? No escriban,
Yo le voy a decir cuál escriban, ¿ya? Porque esto igual se lo voy a mandar al grupo de WhatsApp. Y ahí ustedes tendrán que revisar el PPT y ver que cuando hablamos de un elemento de características comunes, por ejemplo, son politeístas, sus dioses funcionan en base a oposiciones, centrados en la naturaleza, tienen un desarrollo en ingeniería, en matemática, en arquitectura, desarrollo de ciudades, y eso iba ahí. Pregunta 3. ¿De qué forma podemos clasificar los pueblos prehispánicos? Ahí ustedes debiesen pensar en nombrar, por ejemplo, pueblo canoero, pueblo pedestre, agricultor incipiente, agricultor avanzado, y la característica que tiene cada uno. El canoero se maneja en canoa, el pedestre a pie, el agricultor incipiente tiene un desarrollo agrícola básico, y el agricultor ya más avanzado tiene un desarrollo superior de la agricultura. Pero esta pregunta es la que me importa, así que por favor, cópienla. Niños, jóvenes, adultos, copien esta pregunta. Voy a moverlo un poquito para que se vea mejor. Ahí. ¿Esta hay que escribirla? Esa sí, por favor, porque esa pregunta es la que yo requiero que ustedes respondan con lujo de detalle. Y les voy a explicar dónde está la respuesta y más o menos darle una idea de cómo debiesen responderla, ¿ya? La pregunta dice así: explique con sus palabras el esquema referido a la conquista de Chile, diapositiva número 12. Por eso las diapositivas van con número, para que ustedes se puedan olvidar. Y si en una de esas no sale bien el número, usted me escribe, profe, ¿en qué diapositiva encuentro la respuesta? Y le voy a decir, estimado y estimada estudiante, encuentro en este lugar. O si no, le hace todo el texto. Pero en serio, por lo general, vamos a intentar acá con mi amigo Víctor, educador PIE, de que las vayan como lo más preciso posible para que sean fáciles de resolver para ustedes, fáciles de corregir y puedan obtener una buena calificación. Recuerden, estimados y estimadas, y estimades, que son inclusives. Es súper importante, chiquillos, que ustedes esta pregunta la respondan de buena forma porque van a equivaler a una nota, ¿ya? No sabemos todavía cada cuántas preguntas vamos a sacar la nota. No sabemos si van a ser cada una, cada dos, cada 10, cada 20. No lo sabemos, chiquillos. Lo que sí es súper importante es que ustedes entiendan que es su nota, ¿ya? Por lo tanto, ¿ustedes qué deben hacer o qué van a hacer con esta pregunta? La van a responder, ojalá lo antes posible, yo voy en el tiempo que tenga, porque claro, este año no estoy solo, no estoy en mi casa y termino la clase de ahora y me quedo libre, sino que tengo clase hasta las 9:30 de la noche. Intentar, ustedes respondan, yo las voy a leer, las voy a revisar, y de ahí hacer una retroalimentación, que es en el fondo decirte, está bien más o menos mal, hay que mejorar esto, hay que mejorar aquello, o está todo perfecto, y ahí le diría si está bien o está mal, y de ahí saldría una nota, ¿ya? Igual yo siempre, no sé si todavía te voy a poder decir qué nota tendrías, pero sí te voy a poder decir si está bien o está mal. Pero probablemente si te digo que está todo bien, no es que te vayas a sacar un 2, va a tener probablemente un 6,8, un 7, ¿ya? Pero por lo general esto está pensado para que ustedes tengan una buena calificación y puedan, en el fondo, tener una buena nota, ¿ya? Bien. Ahora voy a explicar a qué me refiero con esta pregunta, ¿ya? ¿Hay ¿Preguntas? Sí, Ya. alguien levantó la mano. Ya. Pregunte. Claudia. Sí. ¿Ya? Claudia, ¿Sí? activa el micrófono para poder hablar. ¿Se tiene que hacer la respuesta igual que el esquema de acá, pero con nuestras palabras? ¿O se hace así, no sé, biológico y uno escribe lo que significa? ¿O en esquema? Ok, eso, sí, te entiendo. Eso lo vamos a explicar ahora. El esquema, ustedes lo toman como una referencia para construir un texto, ¿ya? En el fondo, ustedes lo que tienen que hacer es tomar el esquema y eso construirlo en una respuesta tipo párrafo. En el fondo, te voy a dar una idea. Por ejemplo, la conquista de Chile presentó un carácter biológico, porque hace relación, porque existió un mestizaje entre los nativos y los españoles, y además existió un componente biológico referido a las enfermedades que trajeron los europeos que afectaron a la población. Punto seguido,
A nivel cultural, tenemos un sincretismo y así sigues hacia adelante, ¿ya? La idea es que, imagínatelo como una respuesta de una pregunta de desarrollo, ¿ya? La idea, chiquillos, no es que me copien textual el esquema, sino que ustedes generen una respuesta a través de lo que pueden leer de ese esquema y de lo que ustedes también saben, porque súmale también lo que ustedes saben, chiquillos. Aquí hay una cosa, me voy a desviar un poquito, pero ustedes también saben muchas cosas, pero que tienen miedo de decirlas, porque creen que va a estar mal, que el profe me va a decir que soy pajarón, que soy pavo, le dicen coloquialmente, o como si eres de mi generación, que el profe llegaba y te pegaba un guay y te decía como tan pavo. No, chiquillos. Aquí ustedes pueden también aportar con lo que ustedes saben, pero lo fundamental es que el esquema que yo te di lo tomes como referencia para construir una respuesta, ¿ya? Más o menos como esa primera parte que te hice yo. Lo otro, que el profesor anterior dijo que iban a subir las diapositivas a la página del colegio. ¿Sí? Entonces están preguntando en qué parte encuentran la diapositiva. Ya, a ver, mira, no sé si estará actualizada la página, ¿ya? Lo que sí puedo hacer es intentar ver si me funciona el internet, mostrarte dónde por lo general están los apuntes, ¿ya? Voy a dejar de compartir esto para mostrarles más o menos si es que la página sigue igual, ojo, no es 100% seguro que la página sigue igual, pero si siguiera igual, les voy a mostrar dónde debiesen entrar para conseguir el material, los apuntes, las guías, si es que se llegasen a subir, ¿ya? Voy a dejar de compartir, voy a minimizar, voy a sacar acá, voy a tirar acá. Espero que el internet no colapse con abrir una ventana de internet. Voy a compartir la pantalla del navegador. Ustedes debiesen ingresar a esa dirección, www.cyapt.cl, esa es la página del establecimiento, ¿ya? En el celular se hace de la misma forma, pero lo que tienen que hacer, para que les resulte más fácil, es que su teléfono móvil tienen que, en la configuración, buscar una pestaña que se llama modo escritorio, porque así se va a ver bien, porque generalmente las ventanas de los navegadores de los celulares adecúan a un modo móvil, así que ustedes, si lo hacen desde el teléfono, tienen que buscar el modo escritorio, ¿ya? Y ahí van a poder ver la página de esta forma, y aquí dice material de apoyo, ¿ya? Y acá ustedes, según su jornada, ustedes son jornada tarde, vamos a darle un clic acá, y aquí debiesen salir los apuntes cuando estén disponibles, ¿ya? Probablemente va a decir acá semana 1, y yo voy a dar un clic y se va a descargar la información, ¿ya? Pero ojo, esperen a que les den la información oficial, si es que le dicen que se va a ocupar el sistema, y cuando el profesor diga se mandó el material y va a estar subido a la página, porque todavía estamos en primera semana y estamos ahí un poquito haciendo ajustes, adecuando, así que no lo sabemos. Pero ahí estaría donde se puede acceder a la información. Para la persona que hizo la pregunta, no sé si le quedará un poquito más claro. Eso voy a decir. Ya. Muchas gracias. De nada, estimada, estimado, estimada. ¿Quién es? Catherine Silva. Estimada, sí, dale. Gracias. Tengo la cámara apagada. Moví la cámara solamente para que no me vean, ¿ya? Voy a dejar de compartir acá. Voy a cerrar el navegador. Y... Navegador. Acá. ¿Ya? Así que, chiquillos, vamos a volver al texto para ya ir cerrando un poquito lo que es la sesión en cuanto a contenido. ¿Les quedó claro cómo se responde más o menos la pregunta esencial? ¿Tienen la idea en su disco duro? ¿En su cabecita? Ya. Ahora, ¿qué es lo importante? ¿Alguna pregunta del chat? Sí, las preguntas, ¿dónde se responden? Excelente pregunta. Ustedes pueden hacerlo cuaderno, ya, y sacarle una foto al cuaderno y me envían la respuesta. Ojo, esto es súper importante, y por favor, métenselo aquí en su programa. Cuando tengan semana, el profe les diga, por ejemplo, yo, profe de sociales, a mi número de teléfono, eviten ocupar el chat de curso para mandar las respuestas, ¿ya? Porque después queda un despelote más o menos buscando respuestas y puede afectarlo a usted de que, supongamos, no sé,
Víctor, que es mi estudiante, nos mandó la pregunta, la mandó al chat, y yo no la encontré y le pongo, que no mandó esa semana, y le pongo un 1, porque no me la mandó. No, tío, si se la mandé, pero si nunca le, no, tío, se la mandé. Y está entre medio de toda la majamama de otra cosa, así que, por eso. Ustedes, yo les voy a mandar más ratito un mensaje al grupo, y ustedes, les dicen, soy el profe de sociales, este es mi número. Y a ese número ustedes van a colocar, supongamos, soy Carlos Muñoz, y aquí está la respuesta. Todos me colocan su nombre, nivel, jornada, respuesta. Y así yo voy a ir retroalimentando. Probablemente las retroalimentaciones sean en formato de un audio de WhatsApp porque es más rápido, ¿ya? Sobre todo que no tengo, ¿cuántos cursos? 3, 6, 8 cursos, y el tiempo se me hace corto, así que voy a hacerlo por audio. Y a través del audio les voy diciendo, está bien, mamón, y cuando diga, ya sé que compadre está perfecto, déjala ahí. Bien, ¿ya? Así que intenten hacerla durante el día, ¿ya? Probablemente te voy a responder mañana en la mañana, ¿ya? Pero yo sabiendo que ustedes trabajaron el día, listo, bien, están trabajando estos cabros, excelente, ¿ya? Esa sería. ¿Alguna otra pregunta sobre la pregunta esencial, chiquillos, de cómo va a ser evaluada? ¿Alguna otra duda, consulta? El plazo. A ver. Profesor, Dígame. profesor, Sí, sí, no tengo la duda. hay que responder solo la pregunta esencial. La guía completa se hace en el cuaderno. A ver. Esto es súper importante. La guía sería recomendable que la desarrollaran. ¿Por qué? Porque va a llegar algún momento en el que vamos a tener que realizar evaluaciones presenciales, ¿ya? Y van a salir de estas preguntas. Así que es bueno que ustedes las tengan desarrolladas, bien pensadas, para que así tengan en el fondo ya mucha pega avanzada. No obstante, en este contexto, en este momento, lo que yo estoy pidiendo es que ustedes solamente me manden la pregunta esencial contestada, que es como la pregunta que digo ya, bueno, si responden bien esta pregunta, cumplieron con el objetivo de la clase. Y los puedo decir, listo, check, ¿ya? Y en cuanto al tiempo, lo ideal es que sea lo antes posible, chiquillos, que no lo dejen pasar mucho tiempo, ¿ya? Entonces, te voy a hacer todo esto, como equipo de gestión todavía no le puedo, o sea, todavía no hemos puesto un plazo, como en conjunto. Lo ideal es que sea antes de la siguiente clase, ¿ya? Por lo tanto, pero eso no significa que me lo vayan a dejar para mandármelo el martes a las 2 de la tarde. Disculpe, la siguiente clase con usted, Juan. Nosotros tenemos martes y miércoles, a la misma hora, ¿ya? A menos que haya algún cambio, ¿ya? Pero no creo que exista cambio, pero sería esa hora. Y en cuanto al plazo, les digo, ojalá que sea lo antes posible. Si pueden mañana, el viernes, genial. Si por tema de trabajo, porque están muy ocupados, pueden evidentemente tomarse un plazo. Ya no es que sea, te quedan 5 minutos. Disculpe, ¿a qué horario mandaron? ¿La clase? No, El para poder ver. Ah, mira, puede ser a la hora que tú lo puedas hacer. El punto, claro, yo la voy a revisar cuando yo tenga tiempo. A eso voy, ¿ya? No, si ustedes, por ejemplo, por tema de, imagino, que personas que trabajan o que tienen cosas que hacer, quizás están muy ocupados durante el día, lo van a hacer en la noche. No hay ningún problema. Sí, yo lo voy a revisar probablemente en la mañana siguiente. Te escribir. ¿Cuál es tu nombre? Se me olvidó. ¿Juan? Juan, mira, tu respuesta está bien, o hay que mejorar esto, te voy a responder probablemente en la mañana siguiente, y tú cuando tengas tiempo, evidentemente la vas a ver. No, no es que no va a haber una exigencia de tiempo, al menos por ahora, a menos que nosotros nos digan, chiquillos tienen un máximo de 24 horas, nos dicen eso, ya, ahí tengo que ponerte la presión. Pero por mientras, no, y todo por lo general es conversable. Ya, si hay una situación particular, si hay algún problema, ya, se pueden comunicar, ya. Eso sería, chiquillos, quedan 2 minutos, así que les digo que guarden sus cosas, muchas gracias por eso. Isabel dice, si yo respondo en la noche, ¿se envía a qué número? O correo. Mira, en cuanto al número, lo voy a enviar un resumen, iba a escribir un mensaje en el grupo para que ustedes me ubicaran el número, ¿ya? Aquí no ando con el teléfono, lo tengo en el casillero, y ahí también les voy a colocar el correo electrónico, ¿ya? Que probablemente va a ir cambiando, así que ahí vamos a avisar, ¿ya? Así que, pero el número se los voy a dar ahora y algún correo de contacto también se los voy a dar ahora, chiquillos, ¿ya? Un ratito más. Así que para que estén atentos, ¿ya? Quedan 2 minutitos, chiquillos, los que están en forma virtual. Muchas gracias por conectarse, muchas gracias por estar con nosotros. Agradezco sus preguntas, muy atingentes, muy al lugar. Quien habló de la Virgen de Montserrat, excelente, me gusta esa gente. Así que felicidades, que estén muy bien, que tengan una buena tarde y que mañana también les vaya muy, muy bien.